Buenos días, teacher. Buenos días, profe. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Mucho más amable presente. Nieto. Buenos días, profesor. Profesor ahí. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, teacher. ¿Cómo están? ¿Hacer un video? ¿Qué es eso? Eso es queso. Yes. Más. ¿Qué es eso, profesor? No, hay una película. Es una decisión. Es un video, creo. Ah, de matemáticas. Sí, de matemático, dice. Es de Ah, es de matemáticas. Gauss. Ya, quiero ver. Puedes ver. Silencio. El profesor está aquí. Es en su casa. El profesor no habla. Jóvenes, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, profesor. Ya. ¿Me escuchan, verdad? Gracias, profesor. Sí, profe. Sí, Profesor, escuchamos, profesor, sí. A ver, Profesor, ¿va a haber tarea y global? un texto muy bonito que se llama la suma de números notables. Suma de números notables. Hay una reseña, una pequeña anécdota sobre un niño a la edad de 6, 7 años aproximadamente, en una clase de primaria, resuelve un problema que supuestamente el profesor lo había hecho a manera de castigo, ¿no? Para que, digamos, todos se queden callados y de esa manera nadie hable. El profesor plantea la suma del 1 al 100. Gauss, un niño prodigio matemático, ustedes saben que Gauss tiene su historia, ¿no? Desde niño se dio cuenta de una suma notable y rápidamente pudo hallar la respuesta, de tal manera que el profesor también queda sorprendido de aquella situación, ¿no? Entonces quiero que por favor vean esa reseña. Está en una película, luego les voy a pasar el nombre de la película para que la vean completa si quieren. Profe, ya lo vi, ya esto. No, Aprendan un poquito de Sí, yo también lo vi. Al final le pegan. Bueno, qué bueno. A ver, vamos a ver cómo trata esta situación, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar.
más 3 más Profe, no se escucha. 4 Profe, ¿me escucha? Esperen conmigo. más Aumenta su volumen. 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo diré, va a llevar una buena nota. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me he... contestas? Bueno, esa es la anécdota, chicos. Película perfecta, ¿cómo se llama? Esa es la anécdota en que Gauss obviamente hace la suma notable, ¿no? Del 1 al 100. ¿De acuerdo? La película obviamente tiene sus cosas, ¿no? Entre ellas la que el profesor se molesta y le pega, bueno, cosa que está mal, ¿no? Pero en aquella época, chicos, un niño que pueda sumar la suma del 1 al 100 era algo extraordinario, ¿no? Algo que no era poco común, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender para qué sirven las sumas notables, ¿ya? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber las famosas sumas notables, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Yo les voy a enseñar a ustedes todas las sumas notables que existen o que deben saber en este tipo de situaciones, ¿ya? A ver, vamos a agregar una compañera. Ya. Por favor, chicos, ya saben que tienen que colocar sus apellidos en mayúscula para poder pasar la asistencia, ¿sí? Todos sus apellidos en mayúscula primero, seguido de sus nombres, ¿ya? Eso ya ustedes ya saben cómo hacerlo.
Ya, coloquen sus apellidos primero, por favor, en mayúscula para poder pasar asistencia antes de empezar la clase, ¿ya? Ya, chicos, sus apellidos en mayúscula, ustedes ya saben hacer eso, ya hemos hecho varias clases el mismo trabajo, ¿ya? A ver, muchachos, por favor, sus apellidos en mayúscula. Una pregunta, profesor. ¿Es Global sin tarea? No, no hay global ni tarea. No hay global ni tarea, en ese aspecto no se preocupen. Solo será clases. Ok, profesor. Profe, ¿vamos a acabar antes o como siempre? Eso depende de que cambien sus apellidos. Todavía faltan algunos cambiar sus apellidos. Ingrid, no, Ingrid. David, dile, pega a Ingrid que se cambie. Listo, profe. Hay algunos que todavía no han cambiado, ¿ah? Ella juega la Champions. ¿Quién juega? ¿Quién juega hoy día? ¿Quién juega? A ver, chicos. Estoy esperando que terminen de cambiar sus datos, nada más. Algunos yo les estoy ayudando, Profe, pero ya cambiaron algunos no. todos. A ver, ya. Ahora sí. Profe, ya cambiaron todos, ya. Sí, acabo de ver eso ya. Ahora sí, un favor, nadie hable para poder pasar asistencia. Ok, profesor. Ya, listo.
Profe, ya está ya. Sí, ya está ya. Ya terminé de enviar la asistencia. Profe, yo tengo texto. Ya. Listo. Ya envié la asistencia, chicos. Ahora sí podemos empezar. Profe, yo no tengo texto. Ya. Los que no tienen texto no se preocupen porque todo esto de acá después lo van a pasar a su texto cuando vean el video. El video yo lo subo hoy día. Así que no se Está bien, preocupen de eso. profe. Profe, ¿ya quiero lo A sube? ver, cuando queremos hablar de eso, cuando queremos, terminando la clase, cuando queremos hablar de sumas notables, hay que recordar primero qué cosa es una suma. A ver, vamos con ello. A ver, primero recordemos la suma. Profesor, a mí me dijeron lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una suma, ¿no? Una suma viene a ser la agrupación de ¿quién? De elementos, ¿verdad? A agregado con B, agregado con C. Eso es una suma, profesor. O sea, ¿qué viene a ser una suma? Una suma viene a ser ¿qué cosa? El resultado. ¿El resultado de quién? De una adición. El resultado de una adición se le llama suma. Y a los términos de esa adición se le llaman sumandos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la suma de 5 y 6? La suma de 5 y 6, yo te estoy pidiendo el resultado. Tú me vas a decir 11. ¿Se entendió? Entonces, entendamos por suma al resultado de una adición. ¿De acuerdo? Profesor, yo pensé que suma era este símbolo. Chicos, ¿sumas ese símbolo? No, ese símbolo es el símbolo del más. Más y más. La suma es el resultado de la adición. Ya, tengan cuidado con eso. Ahora, entre las famosas sumas notables, ya, si queremos hablar de sumas notables, ya, pues una de las más importantes es la suma de los números naturales. ¿Ya? Profesor, entonces la primera suma que yo debo aprender es la suma de los números consecutivos y naturales. ¿Ya? ¿A qué suma me refiero? A la suma que justamente hacía nuestro amigo Gauss, desde el 1, ¿no? Profesor, me está pidiendo usted la suma desde el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, hasta llegar al número n. O sea, ¿cuántos sumandos tengo? La cantidad de sumandos se determina de la siguiente manera, contando, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta n. Estamos hablando de n sumandos. Entonces, la cantidad de números o la cantidad de sumandos en este caso es n. Ahora, ¿cómo se calcula esta suma de n sumandos? La suma de los n sumandos. ¿Cómo se calcula? Cantidad de sumandos sería n por su consecutivo, n más 1, y todo ello, profesor, dividido sobre 2. ¿Ya? Esta es la suma que justamente calculó nuestro amigo Gauss, ¿no? Cuando el profe le plantea ese problema, ¿no? La suma del 1 al 100. Ejemplo, profe. Vamos a hacer justamente la suma de Gauss. Ejemplo. Si yo te digo calcular la suma desde el 1 hasta llegar al número 100, ¿tú qué vas a hacer? Según Gauss. Allá. Dicha suma, profesor, se calcula. A ver, ¿quién me dice? 50% 1. Sería 100, cantidad de términos, 100, por su consecutivo sería 101, y eso dividido entre 2.
Como dice su compañero, 100 entre 2 sería 50. 50 por 101. Y 50 por 101 saldría 5050. Y ahí está la famosa suma de Gauss. ¿Está bien? 5050. ¿Se acuerdan el video? Donde aparecía 5050. Eso es lo que Sí, hizo Gauss. profesor. La suma del 1 al 100. ¿Ya? Pero no es la única suma notable. Existen otras más. Por ejemplo, profesor, ¿cómo sería la suma de los números pares? Suma de números, de los n números, pero en este caso que sean pares. Pares, profesor. ¿Cómo se calcula la suma de pares? Bueno, en este caso también sería de la siguiente manera, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8 hasta llegar al último. Como yo sé que debo tener n sumandos, o sea, en total son n sumandos, ya, n sumandos, entonces, el último par va a ser 2 veces la cantidad de términos, o sea, 2 veces n. ¿Por qué, profesor? El primero es 2 por 1, el segundo es 2 por 2, el tercero es 2 por 3, el último va a ser 2 por n, porque son n sumandos. ¿Cómo se calcula la suma de los pares? Ya, la propiedad dice así, ¿no? Dice, la suma de los pares, profesor, se calcula la mitad del último, o sea, del último vas a calcular su mitad, ¿ya? La mitad del último, o sea, aquí me refiero al 2n. De 2n, su mitad. Bueno, la mitad de 2n será n, profesor. Y eso lo vas a multiplicar por el consecutivo, o sea, n por n más 1. Y eso sería todo. De esta manera vas a calcular la suma de los números pares. Profe, un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? A ver, un ejemplito. Si yo te digo, calcula la siguiente suma. R, por ejemplo, es igual a 2 más 4 más 6 hasta llegar al 80. A ver, chicos, ¿cómo se calcula el valor de R entonces? A ver. 40 por 41, creo. Claro, según lo que acabamos de aprender, yo digo, profesor, el último es 80. Entonces yo debo calcular su mitad. Sería 80 entre 2. Eso sale 40. Y luego lo multiplico por su consecutivo. O sea, 80 entre 2 más 1. ¿Eso cuánto sale? Como dice su compañero, 40 por 40 más 1, 41. ¿Y 40 por 41 cuánto sale? 1640. Bueno, al final termina en 0 y luego tendrías 4 y luego 4 por 4, 16. O sea, 1640. Esa sería la suma. ¿Está bien? De los números pares. Suma de los números pares. Pero no es el único. Hay otro más. Ya, ese otro, por ejemplo, se le llama así. Profesor, la suma de los impares. Suma de los impares consecutivos, ¿no? Impares consecutivos. En este caso, la suma, profesor, va a empezar desde el 1, luego sigue el 3, luego sigue el 5, luego sigue el 7, hasta llegar al último. La pregunta es, profe, ¿y el último qué forma tendrá? Bueno, tú sabes que debe haber n sumandos. N sumandos. ¿Ya? Entonces, el último debe tener la forma de un número par, pero restado de 1. Si a un par yo le resto 1, se convierte en impar. ¿Se entendió? Entonces, siempre el último se calcula el par menos 1. El par era 2n, ¿te acuerdas o no? Pero si le quitas 1, se convierte en impar. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso, profe? Si al 2 le quitas 1, se convierte en 1. Si al 4 le quitas 1, se convierte en 3. Si al 6 le quitas 1, se convierte en 5.
Si al 2n se quitas 1, se convierte en 2n menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, teacher. Sí, ¿no? Perfecto. Ahora, profe, ¿cómo se calcula la suma de impares? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es la siguiente. Es la cantidad de sumandos, o sea, la cantidad de sumandos, o sea, me refiero a quién, al n elevado al cuadrado. Así de fácil, ¿ah? Cantidad de sumandos elevado al cuadrado. Ahora, profe, y si no me dan la cantidad de sumandos, ¿cómo calculo la suma? Supongamos que no te den, ¿no? No te dan la cantidad de sumandos, solamente te dan el 1, el 3, el 5, así hasta llegar al último, ¿ya? ¿Cómo calculas la suma de impares en este caso, cuando no te dan la cantidad de sumandos? Bueno, la fórmula dice así, es el primero más el último dividido entre 2 y todo ello elevado al cuadrado. ¿En serio, profe, así se hace? Sí, así se hace cuando no te den la cantidad de sumandos. Si no te dan la cantidad de sumandos, entonces es el primero, que siempre es 1, que siempre debe ser 1, más el último, el primero más el último, lo divides entre 2 y luego lo elevas al cuadrado. ¿Ya? Así se calcula. Profe, demuéstrelo. Allá lo demostramos, mira, muy fácil. A ver, ¿quién es el primero? El primero es el 1. ¿Quién es el último? Allá, el último es 2n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? El último sería 2n menos 1. Ya, según la fórmula, ¿cómo se debe calcular? Allá, se debe calcular así. El primero más el último, que sería 2n menos 1, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Chicos, ¿qué pasa con el signo positivo y negativo? Se van, ¿sí o no? ¿Te quedaría qué cosa? Te quedaría 2n entre 2 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con el 2 de arriba y el 2 de abajo? Se van. O sea, al final, ¿cuánto vale esta suma? Como se va el 2, te queda solamente n al cuadrado. Ahí está la demostración, chicos. Lo que ya nosotros ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que la suma era n al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? Muchachos, ¿se entendió? Sí. Ya, Sí, perfecto. ¿Ya? sí. Pero, profe, haga un ejemplo con problemas, por favor. Ya, vamos a hacer ejemplos. A ver, ustedes me dicen cómo van a calcular, ¿ah? A ver, ejemplos. A ver. Decimos. Ejemplo número 1, a ver. Número 1. Dice, calcula la suma de 1 más 3 más 5. Así, profesor, 100 sumandos. 100 sumandos. Listo. Acá hay puntos suspensivos, por si acaso. Hasta tener 100 sumandos. Ya. ¿Cómo calculas esa suma? A ver. ¿Cómo calculamos esa suma? Claro, 100 al sabemos que cuadrado. es n al cuadrado, pero ¿quién es el n, pues? Número de La sumandos. cantidad de sumandos. La cantidad de sumandos es el n. Entonces, mi respuesta sería 100 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es el 100 al cuadrado? 10.000. ¿El 1 con cuántos ceros será? A Con ver, 4. 100 al cuadrado es, cuando tiene dos ceros, se duplica, ¿sí o no? Sería 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. O sea, sería 10.000. La respuesta sería 10.000. ¿De acuerdo? Bueno, eso es fácil cuando te dan la cantidad de sumandos. Profe, ejemplo número 2. A ver, profe, ¿qué pasaría si no me dieran la cantidad de sumandos? Por ejemplo, me dicen así, calcula la siguiente suma. Te dan, ¿no? 1 más 3 más 5, así hasta llegar al número, suponte, ¿ya? El número 49. Ahí está. Ya. ¿Cómo calculas la suma?
¿Te dan la cantidad de sumandos? Creo que es 2500. No, No, no te la dan, ¿sí o no? No te la dan. Pero ¿cómo calculamos la suma de impares? el primero más el último sobre 2 al cuadrado. Claro, el primero, en este caso, profesor, el primero sería el 1, más el último, en este caso sería el 49. El primero 620. más el último sería 1 más 49. Eso dividido entre 2 y luego elevado al cuadrado. Por favor, ¿cuánto sale 1 más 49? 50. 50. Entre 2, 25. ¿Cuánto es 25? Claro, entre 2 sale 25. 25 al cuadrado, ¿cuánto sería? 625. 625. Y ya tenemos la respuesta que nos están pidiendo. O sea, mira, hay dos maneras de calcular suma de impares. Hay dos maneras. Entonces, eso por favor lo tienes que tener Entonces presente. toda la suma de los impares hasta el 49 sale 625. Así es, así es. Toda la suma de los impares desde el 1 hasta el 49 salen 625. ¿Ya? Está fácil. Ahora, profe, ¿nada más son esas sumas? No, no es la única. ¿Ya? No es la única. Hay más. ¿Ya? Por ejemplo. A ver, vamos a la cuarta suma. Profesor, ¿cómo se calcula la suma, ¿ya? De los números. La suma de los números, pero que estén al cuadrado. Al cuadrado. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado. ¿Cómo se calcula esa suma? Bueno, rápidamente te das cuenta que tienes n sumandos. N sumandos. Entonces, esta suma se calcula así. Cantidad de números, n, por su consecutivo, n más 1, por la suma de ambos. Profe, ¿cómo que la suma de ambos? Súmalos, así como si estuvieran solos. Ah, ya, si yo sumo sería n más n, 2n. Pero falta el 1, profe. Ah, ya, más 1 entonces. O sea, es n por n más 1 por la suma de ambos dividido entre 6. Entre 6. ¿Ya? Esta es la manera en la que yo voy a calcular la suma de números al cuadrado. ¿Ya? Obviamente en los problemas, ¿cómo lo voy a tener? A ver, vamos al ejemplo. Ejemplo, profesor. A mí me dicen así, calcula. ¿Qué cosa, profe? La suma de 1 más 4 más 9 más 16, así hasta llegar al 625. Ahora un alumno dirá, no, profe, ¿y eso cómo lo hago? Allá. Tienes que darte cuenta que lo que te están pidiendo es la suma de ¿quién? De cuadrados, pues. 1 es 1 al cuadrado. El 4 es 2 al cuadrado. El 9 es 3 al cuadrado. Y el 16 es 4 al cuadrado. Pregunta, ¿quién será 625? 25 al 25 cuadrado. ¿25 qué? Al al cuadrado. cuadrado. Correcto, al cuadrado. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto es la cantidad de sumandos? 26 por 51 sobre ¿Tendrías 6, creo. 25 sumandos o no? 25 sumandos. Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula la suma? A ver, acuérdate de 26 por formulita. 51 sobre 6. Sería cantidad de términos. En este caso sería 25. Por su consecutivo, ahí al consecutivo sería 26. Por la suma de ambos. Oye, ¿cuánto es 25 más 26? 51. Correcto, Mauricio, 51. Y finalmente todo eso ¿entre cuánto? Entre
Acuérdate la formulita. Sobre 6. Entre 6. ¿Ya? La fórmula es así. N por su consecutivo por la suma de ambos dividido entre 6. A ver, profe, ¿y acá qué hacemos? Simplificamos. Por ejemplo, mitad 3, mitad 13. ¿Qué más puedo hacer? Tercia 1, tercia 17. Te quedaría 25 por 13 por 27. A ver, chicos, ¿cuánto sale eso? 25 por... ¿Cuánto es 13 por 17? A ver, 3 por 7, 21. Llevas 2. 10 más 2 sale 12. Llevas 1. Y 1 más 1 sale 2. 221. ¿Cuánto es 221 por 25? ¿Mm? A ver, una forma rápida de hacerlo es al 221 le agregas 2 ceros y le sacas 5500. 5525. mitad 1, 1, 0, Eso. 50. Mitad 1, mitad 525. sería 5, 5, ¿verdad? 25. ¿Cuánto sale? 5525. 5525. Ahí está. ¿Ya? Una forma de multiplicar por 25 es agregarle 2 ceros y sacarle mitad 2 veces, ¿no? Y esta sería la respuesta. Ahí está. La suma de números elevados al cuadrado. Profe, ¿hay más? Hay una más. ¿Ya? Por ejemplo, la suma de cubos. Suma de los cubos. ¿Ya? ¿Y eso cómo se calcula, profe? También tiene su forma. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta llegar a n al cubo. Ya. ¿Cómo se calcula? Es muy simple, ¿ah? Es cantidad de términos por su consecutivo dividido entre 2, pero todo eso elevado al cuadrado. Nada más. Eso sería todo. Cantidad de términos por su consecutivo dividido entre 2 y todo eso al cuadrado. Profe, un ejemplito, por favor. A ver, un ejemplo. Te dicen así. Calcula el valor de S. ¿Ya? Sería 1 más 8 más 27, así, profesor, hasta llegar al 1000. ¿Ya? ¿Cómo harías eso? 1 al cubo. El 1 es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, y el 1000, ¿quién será? ¿Quién es 1000? 10 al cubo. Claro, profe, 10 al cubo, pues, 10 al cubo. Entonces, ¿cómo calculas la suma? Abres un corchete y dices. Ya, ¿qué dices? N por N más 1 sobre 2 al cuadrado. Ya, pero ¿cuánto vale n en este caso? ¿Cuánto 10. vale n? 3. 10 por 11 Sería sobre 2 al 10 cuadrado. por su consecutivo entre 2 y todo eso lo elevas al cuadrado. Oye, 10 entre 2 es 5 y 5 por 11 saldría 55. 55 al cuadrado. 3025. Hay un método que dice así, ¿no? Cuando termina en 5, el resultado termina en 25, dice. Y el número que está delante, profe, se calcula multiplicándole por el consecutivo. Oye, el consecutivo del 5 sería el 6. 5 por 6, 30. O sea, ¿cuánto sale? 3025. ¿Ya? Esa es la manera en que calculamos un número que termina en 5 al cuadrado. ¿Ya? La respuesta sería 3025. Bueno, esa es toda la teoría, chicos. Espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a los problemitas, que es lo que nos interesa. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es esto? Una suma. Los consecutivos. Números consecutivos. Es normal. ¿Cómo se calcula la suma de números consecutivos? N por N más 30 1 por sobre 31 sobre 2. Claro, profesor. Primero la formulita, para acordarnos todos, ¿ya? Para acordarnos todos. Profesor, la suma
de los consecutivos, o sea, del 1, del 2, del 3, hasta llegar al último, que sería el n, se calcula cantidad de términos por su consecutivo y todo ello, profesor, dividido entre 2. Ya, obviamente todos tenemos que saber esta formulita, ¿cierto? Todos tenemos que conocer esta formulita. Muy bien. Como ya la conocemos, ahora lo aplicamos. O sea que el valor de P, ¿a qué va a ser igual Facilita la P? forma. 30 por 31 sobre 2. Claro. Sería 30. 30 por 31 sería 930. Y entre 2. 465. Bueno, 400. lo mejor que multiplicar es simplificar. Mitad 1, mitad 15. Entonces solo tendrás que multiplicar 15 por 31. 465. Y hay un método para multiplicar número de 2 cifras. No sé si les habrán enseñado. ¿Ya? El método para multiplicar número de 2 cifras es el siguiente. Primero las unidades. Primer paso, unidades. profe, ponga. Segundo paso, extremos y medios. Y luego se suman los resultados. Y el último paso, profesor, se multiplica las decenas. Último paso. Profe, a ver, ¿cómo sería en el problema? Ya. Primero las unidades. 5 por 3, 5 por 1, 5. Ahora, producto de extremos. 1 por 1, 1 y 5 por 3, 15. 15 más 1, 16. Llevas 1. 1 por 3, 3 más 1 que llevabas, 4. Ahí está, 465. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, practiquen, ¿ah? Sí, profe. Practiquen este método, ¿ya? Solo se cumple cuando tienen 2 cifras ambos. Ambos tienen que tener 2 cifras. Primero los extremos, las unidades. Luego extremos y Profe, medios y ponga. los sumas. ¿Disculpa? Profe, ¿puede poner? ¿Qué cosa? Esto lo voy a mandar al WhatsApp por captura de imagen, ¿se acuerdan? Ah, ya me Calcula el valor de J. De J, me pide calcular el valor de J. Ya, ¿cómo sería? J. Tenemos 1 sobre 2 porque son consecutivos. Claro, 50 Sería 1. por 51. 50 por 51 sobre 2. Ya. Sí, La mitad de multiplicamos 50, profe. Ah, La mitad de 50 175. sería. Hay que simplificar. 550. 25 por 51. Ya. Solo 25 por 51. A ver, vamos a utilizar el método que aprendimos. Primero los unidades, luego extremos y medios, y luego terminas con las decenas. ¿Está bien? A ver, veamos, ¿ah? 5 por 1. 5. 5. Extremos y medios. A ver, extremos y medios. 1275. Escucha, extremos y medios. A ver, extremos. 2. 5 por 5, 25. 2 más 25, 27. 27, llevas 2. 5 por 2 sale 10. Más 2 que llevas, 12. 1275. Me salió. ¿Ya? Claro. Otro método también es el siguiente. Cuando multipliques por 25, agrégale 2 ceros y sácale mitad 2 veces. Mitad 2 veces. La mitad del 5 es 2, sobra 1. La mitad del 10 es 5, sobra 1. La mitad del 10 es 5 y termina en 0. Ahora, la mitad de este número sería, la mitad del 2 es 1, la mitad del 5 es 2, sobra 1, la mitad del 15 no tiene mitad, 14 sí tiene, sería 7, sobra 1, la mitad del 10 sería 5. Ahí está, la misma respuesta. ¿Sí? Solo que estos procedimientos lo tienes que hacer en la mente. Teacher, ¿por qué sobre 4? Allá, porque cuando tú multiplicas por 25, si tú multiplicas por 4, lo tienes que dividir entre 4. Ahora, 25 por 4 es 100. Y multiplicar por 100 es agregar 2 ceros. ¿Entendiste? Por eso el método dice, ¿no?
agrega 2 ceros y divides entre 2 veces. Profesor, Es lo yo mismo que... hago algo así, pero no de esa manera. Por decir, si necesito multiplicar 7 por 5, el 7 lo multiplico por 2 y le agrego un 0. No, ¿cómo era? No, un rato, el 7 lo transformo en un 6, el 6 le agrego... Un rato, déjame acordar cómo lo hacía. Ya, le quito un 1, el 6 lo divido entre 2, me sale Primero 3, y ese 1 díctame que le quité lo para multiplico por entender lo 5 y que tú lo estás sumo. haciendo y todos tus compañeros también lo entiendan. ¿Qué multiplicación estás haciendo, dices? Un ejemplo, 7 por 5. Yo, Ya, para 7 multiplicar por por 5. 5, primero quiero que el número sea par. Así que le quito 1 y me lo guardo. Ah, ya entendía. Le quitas 1, 6. Ya. Y te Ya, guardas 1. el 6 lo divido entre 2. La mitad, 3. Ese es el primer número. Y después el 1 que le quité lo multiplico por 5 y le agrego al final. O sea, solamente le sumo 5. Porque siempre va a ser 1 por 5, 5. Le multiplicas por 5. Mentalmente, algo así. Ajá. Ah, claro, mentalmente. Ya, hay Otro un método ejemplo, que es más rápido. ¿eh? un Hay un 15. método que es más rápido, mira, a ver. Escúchame un ratito. Hay un método que es más rápido que el que tú me estás diciendo. El método es el siguiente. Si vas a multiplicar por 5, agrégale un 0 y luego sácale su mitad. Profe, ¿puede poner el otro 1? ¿Ya? Y te saldría 35, más rápido. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, Lo que hay yo trato varios de evitar es métodos, ¿no? trabajar con números grandes. En Ponle la 1. matemáticas, chicos, en matemáticas no solo existe un camino. Recuerden que siempre se puede hacer varios caminos de solución, ¿ya? Todo va a depender de qué, de la práctica que tú tengas, ¿no? De la práctica. Recuerda que la práctica es la que a ti te ayuda a operar más rápido, ¿sí o no? Eso ya se hace con la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya mandé la foto al grupo, así que no es necesario que copies. ¿Ya? Vamos al siguiente. Espere, profe. Ya está, profesor. Ya lo mandé al grupo, ¿ah? Listo, Ya, este profe. me parece conocido ¿Le me puedo parece. sacar raíz a todo? A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Se acuerdan? Profesor, ¿le puedo sacar Suma raíz de a todo? cuadrados. Suma de Ya, ¿cómo era la suma de los cuadrados? Acuérdate la formulita. N por N más 1. Sobre 2 al cuadrado. Creo, ¿o no? A ver, era así, ¿no? No, era sobre 6. Cantidad de términos por su consecutivo y todo eso por la Ya me suma de llegó. ambos. Ya, la suma de ambos sería 2n más 1. Sí, sobre Y 6. todo ello, profesor, dividido Sobre entre el 6. 6. Entre el 6. Esta es la que no debes olvidarte, ¿ah? No debes olvidarte, por favor. Suma notable. Entonces, sabiendo eso, ya puedes decirme cuánto vale A. Cantidad de números, 12. ¿Por quién? Su consecutivo. ¿Quién es el consecutivo del 12? 11. El consecutivo, el que sigue. 13. 13. Por la suma de ambos. Suma los dos. ¿Cuánto sale 12 más 13? 25. Claro, 25. 25. Oh. Y todo eso divides entre ¿cuánto? Entre 6. Ya, acá viene la simplificación, ¿ah? Ten cuidado con eso, ¿ah? Ya. Sexta, 1. Sexta, 2. 2 por 25. ¿Cuánto sale? 600. 650. Profe, todo eso sale 650. Sí, 650. Ahora, 650 ¿cuánto es sale. 13 por 5, 65. Y le agregas un 0. 650. 650. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Si me has entendido, entonces vas a poder calcular el valor de... Vamos a ponerle un J, ¿ya? De J. A ver, J, ¿qué va a ser igual? Igual a 18 por 19. 18 por su consecutivo, que sería 19, por la suma de ambos. Oye, suma los dos. ¿Cuánto sale la suma? 37. Y todo eso lo divides entre 6. Profesor, sexta, 1, sexta, 3. 3 por 36 saldría 101.
O sea que J va a ser igual a 19. Profe, todo eso sale 2109. 2109. Sí, 2109. La respuesta es 19. ¿Cierto? No, profe. No, profesor, es 2109. Profesor, es 2109. Profesor, está ¿Seguro? mal. Es 2109. ¿Están seguros? Sí, profesor, 18 por 17 por 39 Está sale bien, profesor. 12.654. Si lo divido entre 6, sale 2109. Sí, profesor, es 2109. ¿Están seguros? Sí, Ya, lo que pasa profesor. es que Profesor. he cometido Está un bien, error. está bien. 3 por, escuchen, 3% por 37 no sale 101. 111. No, es ¿Cuánto sale? 111. Ahí está el error, 111. Y ahora sí, multiplica ¿Quién por lo ha dictado, 111. profe? No sé quién 2109. dictó. 2109. Y ahora sí está bien la respuesta. ¿Quién la habrá ¿Ya? dictado? ¿Quién habrá sido? Bueno, en el video se va a ver. Listo. Ya está. ¿Va a mandar foto de esta parte, profesor? Claro, ahorita lo mando al grupo. Profe, no lo mande, igual ya lo copié ya. ¿Así? ¿Ya tienes tu libro ya? Sí, pero algunos no tienen, Sí, yo César. tengo Por el eso libro. que manden. Algunos no Vaya tienen. que lo mande. Claro, ya lo mandé. Profe, mande lo que no tiene libros y lo que ya tiene libro yo estoy copiando ya. Ya, esta es suma de cubos. A ver. Pues no se ve muy bien, es un poco borroso. 20 por Sí, 21 son sobre cubos, 2 son al cubos. cuadrado. ¿Cómo se calcula la suma de los cubos? 20 por 21 sobre 2 al cuadrado. 20 por 21 sobre 2 al cuadrado. Ya, pero la formulita, ¿cuál era? N por N más 1 sobre 2 al cuadrado. Listo. Ya está, muchachos. Qué bien que ya se la sepan. Entonces simplemente reemplazamos. Ese profesor será 20 por 20 su por 21. consecutivo entre 2 y todo eso, profesor, lo elevamos Al cuadrado. cuadrado. Sería 2100 al cuadrado. 2010, perdón. 210 al cuadrado. 210 al cuadrado. ¿Sí o no? Ya. ¿Y cuánto sale Sale 210 al cuadrado? 44.100. 44.100. Correcto. Sería la respuesta. A ver, suma de cubos aquí. Profesor, ¿la fórmula está mismo. bien? ¿Esa sería la fórmula? 14 por 15 sobre Sí, 2 al n cuadrado. por Y n esa es la más 1 fórmula. sobre 2 al cuadrado. Ya, ¿cómo sería en el caso de la 3 espejo? A ver. 14 Igual sería. por 15 sobre 2 al cuadrado. Es lo mismo. 14 por 15 Sobre 2 al cuadrado. y Sobre todo 2 al eso lo cuadrado. elevas al cuadrado. Ya. ¿Cuánto sale eso? Bueno, 14 entre 2 sale 7. ¿Y 7 por 15 cuánto sale? 70 más 105. 75 sale 105 por 105. 11.015 Ya. creo que es la respuesta. Tú ya sabes. A ver, Sale yo ya te enseñé un 11.025. truquito. A ver, escúcheme. Yo ya te enseñé un 11.025. truquito. Yo te expliqué que cuando tienes un número que termina en 5, el resultado debe terminar siempre en 25. Siempre. ¿Ya? Y el número que esté adelante se calcula como el producto de ¿quién? De este número multiplicado por su consecutivo. El consecutivo sería 11. ¿Cuánto es 10 por 11? 110. La respuesta saldría 11.025. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Eso se cumple siempre. Sí, ¿ah? así es la Siempre respuesta. que tengas un número,
Siempre que tengas un número que termine en 5, el resultado termina en 25, ¿ya? Ya, por favor, eso sí no te olvides porque te va a ayudar mucho en operar. Porque tú en un examen de admisión no tienes calculadora. Entonces, en examen de admisión no hay calculadora. Entonces, como no hay calculadora, tienes que operar de manera manual, ¿ya? Y eso te va a ayudar a ti a que puedas Ya, profesor. hacerlo más rápido. ¿De acuerdo? Listo. Ya llegó la 3. Ya llegó ya. La 4, chicos. Ah, esta sí no te he enseñado, ¿ah? Esta sí no te he enseñado. Te lo voy a poner. La suma de números consecutivos multiplicados de 2 en 2. Suma de números consecutivos multiplicados de 2 en 2. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, son consecutivos. Profe, ese 1, sería 2, producto 3. binario. Claro. Ya, Profe, así hasta producto llegar binario. al N último. por N más 1 por N más 2 sobre 3. Excelente, alumno. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Allá, es el último, bueno, el último es N por N más 1, y ese por un consecutivo más, o sea, N más 2. Y si es 2, divides todo entre 3. Sobre 3. Todo entre 3, ¿ya? En otras palabras, es la cantidad de sumandos. Eso se llama en este producto caso son binario. N sumandos. Como son N sumandos, será cantidad de sumandos por su consecutivo por el que sigue entre 3. ¿Ya? Producto binario, como dice su compañero. Ya, esa es la sumita. A ver, apliquemos entonces. M será igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la cantidad de sumandos? A ver. 19 por 20 o 19. 20. A ver, ¿cuánto es? 20 o 19. 20. 19. 19. La cantidad de sumandos es el que va adelante. ¿Sí o no? La cantidad de sumandos sería 19, profe. 19. 19 por su consecutivo, por el que 20. sigue, y todo eso dividido entre 3. Ya, chicos, saquemos tercia. Ya, profe, eso sale tercia. 2660. M va a ser igual a 19 por 20 por 7 sería 140. ¿Cuánto es Profe, eso, eso sale profe? 2660. A ver, todo número que está acompañado de un 0 termina en 0 siempre. Ahora, acá puedo aplicar el método que yo les acabo de enseñar. Producto de unidades, extremos y medios, y terminas con producto de decenas. A ver, apliquemos, por favor. ¿Ya? Sin calculadora. 9 por 4, 36. Llevas 3. 4 más 9, 13. Más 3, 16. Llevas 1. 1 más 1, 2. 2666. La respuesta. Profe, de nuevo. Ya, de nuevo. Todo número que termine en 0, el resultado también terminará en 0, en una multiplicación. Ahora, multiplicamos las unidades. 9 por 4, 36. Llevas 3, llevas 3. Ahora, producto de extremos y medios. Los extremos son 4 y 9. Se suman. Eso sale 13. Más 3 que llevabas, saldría 16. Dejas el 6 y llevas 1. Ahora llevamos 1. Ahora, producto de unidades, de decenas, perdón. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1 más 1, ¿Cuánto sale? 2. 2. Entonces sería 2660. ¿Se entendió? Chicos, sin calculadora, Sí, profesor. Espera, pero no lo borre. por favor. Sin calculadora. En el video va a estar, en el video lo vas a ver de nuevo. ¿Ya? A ver, vamos al calcular la expresión E. Profesor, ¿va a mandar al WhatsApp, no, profesor? Claro, todo lo voy a mandar al WhatsApp, no te preocupes. E, profesor, ¿qué cosa es? A ver, E. E parece que es la suma de ¿quién? ¿De pares? A ver, ¿cómo era la suma de pares? Creo que era n por n más 1 sobre 2. A ver, era así. 2. No. No es pares, ¿ah? A ver, ¿quién es E, profe? ¿Ah? El 2 es 1 por 2. El 6 es 2 por 3.
3 por 4. El 12 es 3 por 4. El 20 es 4 por 5. La pregunta es, ¿y el Es producto 420 quién es? binario. N por N más Ya, 1 pero, por N más ya, 2 pero sobre 3. el 420 ¿quién es? ¿No será 20 por 21? Sí, Pregunta, ¿quién es la cantidad de términos? 20. 20 o no. Entonces, ¿cuántos sumandos tengo? 20 sumandos. Entonces, ¿cómo se calcula esa suma? Cantidad de términos por su consecutivo por el que sigue dividido entre 3. Y ahora, Tercio con 1, 21. tercia 7. Sería 140 por 22. Sin calculadora, 140 por 22. Ya. Tú ya sabes que termina en 0. Ahora, 3080, creo que sería profesor. producto de unidades, 8. luego producto de extremos y medios, y luego producto de decenas. 8. Acuérdate, practica, por favor, practica. A ver, 4 por 2, 8. 8. 8. Ahora, extremos y medios, pero 8. mentalmente. 2 más 8, 10. 10 lleva 1. 3080. Llevas 1. 3. Y 2 más 3. 1, 3. 3. ¿Cuánto sale? 3080. Ya, practíquenlo, ¿ah? Si no lo practicas, no lo vas a aprender, ¿ah? Tienes que practicarlo, ¿ya? La idea es hacerlo sin calculadora, ¿ya? Sin calculadora. Si tú lo haces sin calculadora, vas a aprender más. Si lo haces con calculadora, vas a aprender menos, ¿ya? Y la idea es aprender más. ¿De acuerdo? Ya, profe, ya Ok, lo tengo, profesor, ya entendimos. ya entendí, profesor. Listo, profe. Ya. Sin calculadora. Listo. Ya, ahora te toca a ti, ¿ah? ¿Qué es? Binario, ¿Suma de qué? profesor. Pares. Suma de Pares. pares. 80 sobre 2. Ya. Los pares, acuérdate que los pares iban de 2 en 2 hasta el último. El último era un par, o sea, 2n. ¿Cómo se calculaba? La mitad del último. N por N más 1 sobre 2. No. Era, a ver, creo que la señorita ya se olvidó. Era la mitad del último, acuérdate, ¿ah? Era así, la mitad del último, o sea, el último, su mitad. Y eso después por su consecutivo. Por su consecutivo. Ya, así eran los pares, ¿ah? ¿Se acuerdan, no, chicos? Sí, pares. Ya. ¿Cómo sería la suma entonces? En este caso, 1640. el último es 80. La mitad del último sería ¿cuánto? 40. ¿Cierto? Por su consecutivo. 41. ¿Y cuánto sería eso? 1640. Sí. Problema resuelto. ¿Se entendió? Sí. Recuerda que el n se calcula dividiendo entre 2, pues. O sea, sería 40. Entonces, la mitad del último por su consecutivo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué es esto? El primero más el último sobre Suma 2 impares. al cuadrado. Suma de impares. A ver, los impares era así. El primero más el último sobre 2 y todo ello elevado al cuadrado.
¿Te acuerdas o no? Ya. ¿Cómo sería? A ver. M. 625. En 1 más 99 más sobre 99 a la 2 sobre 2. 2 al cuadrado. 50 al cuadrado. Correcto. 50 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 2500. Listo. 1500. Problema resuelto. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor, ya está ya. ¿Podemos apuntar todo eso en la fórmula, profesor? Sí. No, si ya te la sabes, ya no la pongas, pues, ¿no? Pero si no te la sabes, ahí sí ponlo para que te acuerdes, pues. Yo sí lo voy a poner porque todavía no me la sé. Claro, claro. Algunas me las grabé y algunas no. Más vale prevenir que lamentar. Todavía le pongo una nubecita porque esta es la fórmula. Claro, una nubecita para acordarse. Ujú, ya. Mira, Estoy acá copiando todas las tenemos fórmulas para el examen. ¿Suma de qué? De números elevados al cuadrado. ¿Ese es el del sobre 6, profesor? Ajá, pero acuérdate que empezaba desde el 1. Empezaba desde el 1, profe, ¿ah? Y acá yo veo que está empezando desde el 5. ¿Y ahora qué hago? Claro, acá me equivoqué. Es la suma, ¿no? 2n más 1. Sobre 6. Y ahora sí sobre 6. Ya, chicos, 10 por 11. a ver. Profe, ¿qué hacer cuando me falta la suma del 1 hasta el 4? ¿Qué hacer? Aplicamos pon quita. O sea, primero le pongo y luego le quito. En algunos libros le llaman quitipón. Ya, quitipón. Pero yo le pongo pon quita porque lo que realmente vas a poner y luego quitar. ¿Cómo es eso, profe? O sea, el valor de A es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al 15 al cuadrado. Pero como no empieza desde el 1, para aplicar la fórmula yo necesito que empiece desde el 1. Entonces le pongo, ¿qué le vas a poner? La suma desde el 1. Le pongo, aquí está el pon. A ver, más chiquito. Primero le pongo lo que no Sale tenía. 1200. ¿Ya? Ahora, una vez que yo le pongo, ahora le quito. O sea, por eso se llama pon quita, pues. Ahora le quito. Toda esa suma que yo le he puesto, entre paréntesis, ¿no? Toda esa suma le voy a quitar. Por eso el método se llama pon quita. Primero le pones, aquí está, y luego le quitas. Aquí está. Pon quita. ¿Está bien? O quitipón, como quieras llamarle. Profe, ¿y por qué ha hecho eso? Allá. Eso lo he hecho, ¿sabes por qué? Porque aplicando el método del pon quita, ya tengo la suma desde el 1. Ahora sí, hasta el 15. Y la suma del 1 al 4 es conocido también. ¿Sí o no? ¿Cómo calculas la suma desde el 1 hasta el 15? Ahora sí puedo aplicar la fórmula, pues. O sea que A va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿quién me dice? Ya, del 1 al 15, pues chicos. Ya me Del 1 al confundí. 15, ¿cómo se calcula? 15 Por 15 15 por 16 por su consecutivo, que sería 16, por por 30 la más 1. suma de ambos, que Por sería 31. 31, Entre 6. y todo eso dividido entre 6. Le puedo Menos. sacar tercio ahí. Ahora, la suma del 1 al 4, ¿también es fórmula o no? 30. También es Pero, fórmula, profesor, se puede sería sacar sin fórmula. Creo que es 4 30. 5 por 9. por 5
por la suma de ambos, que sería 9, y también dividido entre ¿cuánto? Entre 6. O sea, Entre seis. aplica la fórmula 2 veces nada más. Ya, lo que viene es una matanza, pues, ¿no? Una matanza, chicos. O sea, simplificar. Tercia 3. sale 5 de 2. 5. Acá me sale 2. Mitad, acá me sale 8. Por ejemplo, acá puedo sacar tercia, 2. Tercia, acá me sale 3. Mitad. Mitad, me sale 2. ¿Y ahora qué tengo? Tengo que A va a ser 5 por 8 igual. por 31 40, menos 30. 40 por 31 menos Menos 30, claro, porque 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30. Acá sale, si no recuerdo, 1240. 40 Sí, por 31 saldría 1210 saldría. 1240. sí es Pero si le 1240. quitas 30, ¿cuánto sale? 1210. 1110. 1210. Y esa sería ya la respuesta. ¿Ya? Acuérdense del método pon-quita, ¿ya? Pones y luego le quitas. O algunos libros le llaman quitipón. Quitipón. Profe, ¿le puedo llamar a esa solución Nikita? Le puedes llamar quitipón si quieres, no hay problema. Yo lo voy a Le llamar puedes llamar Ponquita. quitipón. Teacher, ¿es necesario Yo le hacer pongo... eso o se puede hacer de otra forma? Sí, es necesario, no hay otra forma, es necesario. Porque no hay fórmula con el 5 y del 5 al 15 no hay fórmula, pues. Creo La que fórmula se empieza refiere desde el 1. a poner el... Ya. No. Vamos a lo siguiente, a Yo ver. lo que hice es poner el de la derecha, lo que se resta al final de frente. Porque como es corto, lo Profe, hice ahí. ponga. Por favor, profe, ponga. Por favor. Ya. ¿Cómo calcula la suma de números consecutivos tomados de 2 en 2? ¿Cómo se calcula esa suma? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. N por N más 1 por N más 2. Se repite el último, ¿no? Se repite el último. Y luego se le multiplica por el consecutivo. Y ¿Es de finalmente binario, profesor? Binario, pues se divide entre 3. Sobre 3. ¿Ya? Ese es el famoso binario. ¿Ya? Acuérdate, binario es la suma de números consecutivos multiplicados de 2 en 2, ¿no? Consecutivo porque es 1, 2, 3, 4, ¿no? Y luego multiplicado de 2 en 2. Recuerda que la cantidad de términos está en el último número, aquí, en el último. En este caso, ¿quién sería? Sería el 10, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿cómo calculas el C? A ver, ¿el C cómo sería? 10 por 11 por 12 10 sobre por 11 y por el consecutivo que sería 12 y todo dividido entre 3. Eso saldría 10 por 4. 440. Bueno, si sacas 3 sale 4, 10 por 44, ¿no? Y como dice su compañero, eso sale 440. ¿Ya? La respuesta. ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Sí, profesor, esperen. Sí, profesor. Listo. Profe, ya nos falta un poco. Ya. Profe, ¿usted vio la Champions? Listo. Mira, profe, ¿qué pasa si los consecutivos están abajo? ¿Qué pasaría si los consecutivos están abajo? ¿Qué pasaría, profe? Si hay números consecutivos que están abajo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la suma? Bueno, realmente la fórmula es así. Mira, te voy a enseñar la fórmula general, ¿ya? Dice así.
la suma de inversas, ¿ya? La suma de inversas, ¿ya? De los números 1 sobre A, por ejemplo, más R, más 1 sobre A más R, más 2R. Y así sucesivamente, ¿ya? 1 sobre, vamos a suponer ya, MN, vamos a poner así, MN. O sea, no importa cómo termina, ¿ya? Esa es la fórmula, profesor. Sí, esta es una fórmula general. ¿Por qué? Porque puede ser que esté sumado de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, no importa, ¿me entiendes? Pueden ser consecutivos o pueden ser también en progresión aritmética. Esta es la general. Si te das cuenta, está sumándose de R en R, más R, acá también es más R, y acá también es más R. ¿Entendiste? Ya. Cuando esto se cumple, se dice que la suma se calcula así. 1 entre R por, ¿ya? Vas a agarrar la primera fracción y la última fracción. ¿Me entendiste? Vas a agarrar la primera fracción, la primera y la última fracción. O sea, ¿quién sería? 1 entre A y el otro 1 entre N. Y simplemente lo restas. Y esta es la respuesta. ¿Que en serio, profe? Sí, eso es todo. ¿Ya? Cuando tengas suma de inversas. A ver, profe, ¿cómo sería en este caso? A ver, vamos a ver. La primera fracción será 1 entre 1. 1 entre 1. Y la última será 1 entre 11. 1 entre 11. Profe, el R, bueno, en este caso el R vale 1. ¿Sí o no? El R en este caso vale 1. ¿Ya? El R vale 1. Entonces, según la formulita, ¿cómo calculamos D? A ver, D. ¿Cómo se calcula D? Sería 1 entre el R, pero el R vale 1, profe. Allá, 1 entre 1 entonces. Por. La primera fracción será 1 entre 1 menos, y la última fracción será 1 entre 11. 1 entre 11. Chicos, por favor, ¿cuánto vale 1 entre 1? 1. 1. ¿Y acá puedo aplicar el método de la carita feliz o no? Sí. Ya, ¿cuánto sale? 10 onceavos. Sería 11 menos 1 sale 10, ¿correcto? 11, acá sale así, ¿no? 11 menos 1 por 1 sale 1, sobre 1 por 11 sale 11. Como dice su compañero, eso sale 10 onceavos. O sea que la respuesta, ¿cuánto será? 10 onceavos. Ahí tienes la respuesta, chicos. Profe, ¿Se ¿cuál es entendió, la chicos? respuesta? ¿La primera o la segunda? La respuesta es la de abajo, pues, 10 onceavos. ¿Se entendió, muchachos? El profe, ponga. Sí, teacher. Ya. Profe, a ver, otro ejemplo. Allá, otro ejemplo, por ejemplo. Mira, vamos a hacer allá otro ejemplo. Calcula, suponte te pongo así. Profe, ponga. R igual a ¿quién? Acá te pongo así. 1 por 3, Profe, ponga. 3 por 5. César, ponga, el profesor. profesor va a enviar el PDF por el WhatsApp. 5 por 7, hasta llegar a 21 por 23. A ver, ¿cómo lo calcularías? A ver. A ver 1 si has sobre 1 aprendido. Quiero por... ver si has aprendido. Primero dime la razón. La razón de cuánto en cuánto está aumentando. Allá, 2. Allá, 2. 2 y 2 y 2. 2, profe. La fórmula es así, profesor. La fórmula es 1 entre R. 1 entre la razón. 9. Y a eso lo vas a multiplicar
por la resta de dos fracciones. ¿Cuáles son las fracciones? La primera, ¿cuánto sería? 1 entre 1. Y la última, 1 1 entre entre 23. O sea, sería 1 entre 1 menos 1 sobre 23. ¿Se entendió? Y Sí. después, profe, ¿qué hago? Ah, ya, aplicamos carita feliz. ¿Y eso es todo? Eso sería todo. 22, ¿Y 23. cuánto sale, profe? Claro, saldría 1 sobre 2 por 23 menos 1 sale 22. Entre 1 por 23 sale 23. Ajá, profe, mitad 1, mitad 11. O sea, ¿cuánto vale R entonces? 11/23. 11/23. Y ahí está tu respuesta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el método? ¿Qué te pareció la suma de inversas? ¿Se puede hacer o no? Sí, profe. Sí, ¿Se puede hacer? teacher, Sí se puede solamente una hacer. pregunta. Sí, dime, Eh, dime. ¿Por qué ahí en un 1 sobre 1 por 3 agarra el 1 y al final agarra el 1 y 23? Ah, ese es por regla, por regla. Se coge el primer factor en división y el último factor en división. Ese es por regla. Ujú. Ya, teacher. Ahora, eso se demuestra, pero obviamente la demostración, eso lo hacemos ya en tercero o cuarto de secundaria. Ya, ahorita solamente quiero que te aprendas la formulita. Si se dan cuenta, ahorita no he demostrado nada, porque todo es fórmula. Ya cuando pasemos a segundo, tercero y secundaria, ahí sí demostramos las fórmulas. ¿Ya? Y la demostración es sencillo, chicos, no es nada complicado. Más o menos le doy una idea. Profe, ¿puedo poner las 5? Multipliquen por 2 a todo. Y luego se descompone en resta de fracciones y sale. ¿Se entendió, muchachos? Ya, este problema Sí, obviamente profesor. no estaba. pero... Eso se quedará en el video nada más, ¿ya? En el video se quedará. ¿Ya? Listo. Será manera de práctica. Ahora sí. Ajá. ¿Qué aplicamos? ¿Suma de qué? Suma de cubos. Ya, Pon de quita. cubos. Pero, Pon profe, quita. los cubos empiezan desde el 1. Los cubos empiezan desde el 1. Así que, por favor, ten mucho cuidado. ¿Cómo calculas la suma de cubos? Acuérdate. N por N Al más primer 1 sobre 2, término. profesor. Excelente, señorita. ¿Y eso dividido entre cuánto? Entre 2 al cuadrado. Sobre Entre 2. 2. ¿Y todo eso elevado al? Al Cuadrado. cubo. Ah, no, al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Los cubos se elevan al cuadrado. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya, muchachos. Empezamos, ¿ah? ¿Qué voy a aplicar primero? A ver quién me dice. N sería 16. ¿Voy a aplicar qué cosa? Pon y quita. Pon y quita. Ya, o sea, primero le pongo y luego le quito. Ya. ¿Qué cosa le vas a poner a ese? ¿Qué le vas a poner? Le voy a poner La suma de cubos, ¿hasta dónde? hasta el 5. Correcto. Primero le pones. Y recién, ahí viene recién el 6 al cubo, el 7 al cubo, el 8 al cubo, hasta llegar a dónde? Hasta el Al 16 al cubo. 16 al cubo. Pero eso que le has puesto, ahora le tienes que quitar. Abres un paréntesis. Le quitas todo lo que le has puesto. Listo. ¿Qué estás aplicando? Estás aplicando el método del pon, o sea, primero le pones y luego el quita, después le quitas. ¿Sí o no? Ya, chicos, por favor, desde el 1 hasta el 16 es fórmula y del 1 al 5 también. ¿Cómo calculas la suma del 1 hasta el 16? De cubos, de cubos. 16 por 17 sobre 2 al cuadrado. Excelente, alumno. Excelente.
Es así como se hace. Menos. ¿Y el otro? 5 por 6 sobre 2 al cuadrado. Correcto. Sí que sale 18.496. Wow, ese alumno multiplica rápido. ¿Ah? 16 entre 2 es 8. 80 Mitad. más Con calculadora. 56 saldría 156. No. 80 más 56, 136. ¿No? Al cuadrado. 15 al cuadrado. ¿Es correcto? Chicos, ¿es correcto? Sí. Ya. ¿Cuánto vale 136 al cuadrado? 18.496. 425. Con A calculadora. ver, te ayudo con el más difícil, ¿ya? 15 al cuadrado sale Qué feo es eso. 225. ¿Ya? Ese es el más difícil, ¿ah? Ya, ahora te toca a ti el otro. ¿Cuánto sale? 18.496. 18.496. De 6. Y si le restas 225, ¿cuánto sale? 18.271. 16.270. 18.271. Exacto. Y esa sería la respuesta. La respuesta, chicos, ¿ah? Ahí era Ay, picar profe, puntita. pensé que estabas en el 7. Que ya te ibas a ir ya. Qué gracioso. Todavía no acaba la clase y ya te querías ir ya. ¿Tanta hambre tienes? Profe. Un poquito. El hambre. Profe, ya tengo Todos hambre. tenemos hambre. Ya, la última ya. Esta la hacemos más rápido entonces, ¿ah? Ya. Dale, profe. A ver. Inversas, Eso me profesor, parece inversas. conocido, me parece, ¿ah? Por ejemplo, 1 por 2, 2 por 3, 3 por por 2. 4. Sumas La inversas. pregunta es, ¿156 no será 12 por 13? ¿O no? Sí. Ya. Primera 12 fracción, ¿quién sería? treceavos. ¿De quién es 1 ese sobre celular que 1. suena así? Y la última fracción, ¿quién sería? 1 1 sobre sobre 13. Pregunta, ¿cuánto es la razón? La razón, dime la razón. 1. Allá, la razón es 1, profe. Ah, qué chévere, ese es más fácil, profe. Ah, sí, es el más fácil. Ya, ¿cómo se calcula? Díctame, por favor. 1 sobre 1, paréntesis, Ya. 1 sobre 1 menos 1 sobre 13. Excelente, alumno. Ya aprendiste ya. ¿Qué hacemos? Carita 12 feliz. treceavos. Ajá. Carita feliz. Y se acabó el problema. Se acabó, profe. Saldría 13 menos 1, 12. 12 treceavos. Por una sale lo mismo, pero no, sale lo mismo. ¿Ya? Profe, qué rápido. Sí, ¿no? Oye, qué fácil, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Era facilísimo, ¿no? Solamente había que darse cuenta nada más de Hecho qué forma rápido. tenía, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Ojalá venga así en tu examen El otro profesor parcial. es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. La señorita ya se lo sabe, ¿ah? Es 12 por 13 entre Sobre 2 y elevado al cuadrado. 6 por Bueno, 3, eso sale 78. 6 por 13 es 78. 78 al cuadrado. Ya, profe. Termina Mira, en te voy a 4. enseñar un truquito. Un ratito. No uses calculadora. Te voy a enseñar un truquito. A, B es un número de 2 cifras que está elevado al cuadrado. El método dice que sale así. Sale 3 partes. ¿Cómo que 3 partes? Sí, salen 3 partes. Mírame. Primero se hace así. La última cifra lo elevas al cuadrado. La última, escúchame por favor. La última cifra lo elevas al cuadrado. Luego el método dice así. Coges las dos cifras, lo multiplicas, o sea, lo multiplicas las dos cifras y luego le multiplicas por 2. O sea, el doble producto. Es el doble del producto. Y eso lo pones aquí. ¿Ya? Y profe, para terminar, la primera cifra, ya, lo elevas al cuadrado. La primera cifra al cuadrado.
Profe, eso me hace acordar a esto, ¿ah? El primero al parece- cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Profe, eso me hace acordar al binomio, profe, al binomio. Claro, solo que en este caso vas a empezar primero con la última cifra. O sea, primero empiezas con el B. Luego escoges el doble producto y terminas con la primera cifra al cuadrado. ¿Se entendió? O sea, es exactamente igual que el binomio. Profe, un ejemplito. A ver, un ejemplito nada más a manera de tarea. A manera de tarea. Por ejemplo, 29 elevado al cuadrado. A ver, según lo que usted me acaba de enseñar, usted me ha dicho que sale en 3 partes. Sí, sale en 3 partes. Empezamos con la primera. La primera cifra elevado al cuadrado. O sea, 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. Dejas el 1 y llevas el 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, le entendí. Ya, perfecto. Luego viene el segundo método. El segundo método dice así, multiplicas los dos, ¿ya? Lo multiplicas, sería 2 por 9, y eso lo duplicas todavía. ¿Me entiendes o no? O sea, es el doble producto. El doble producto sería 2 por 9, 18. 18 por 2, 36. 36 más 8 que llevabas sería 44. Dejas el 4 y llevas 4. ¿En serio, profe? Sí, así sale. Y para terminar, cogemos la primera cifra y lo elevamos al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Más 4 que llevas, 8. 8. Ahora, si no me crees, multiplica 29 por 29. 9 por 9, 81, llevas 8. Profesor. 18 más 8 sería 26. Por 2, 58. 1. 14 llevas 1. 8. ¿Cuánto sale? 841. Aquí está, mira, ve. ¿Qué tal? ¿Te gustó el método? Sí, profesor. ¿Te gustó? Sí, profe. Sí, ¿Qué se profe. hace? El binomio, acuérdate del binomio, ¿ah? Acuérdate del binomio. Solo que empiezas por la última. Ya, a ver. Practica, por favor. Practica, por favor, ¿ah? Por favor, practica. No uses calculadora. A ver, ¿qué hacemos? El último al cuadrado. ¿Cuánto sale? 64. ¿Cuánto sale? 4 lleva Ya, 6. dejas el 4, llevas 6. 6. Lleva 6. Ya, ahora viene el doble producto. A ver, el producto sale 56. Si le multiplicas por 2, saldría 112. Más 6 que llevabas, Ajá. ¿cuánto saldría? 118. Ya, dejas el 118. 8 y llevas 11. 11. 11. Llevas Sí. 11. ¿Sí o no? Sí. Ya, más o menos como que le entiendo, profe. ¿Ah? ¿Y luego qué sigue? 49. La última cifra elevado al cuadrado. Sería 49. 49. Más 11. 11. 60. 60. Y eso colocas aquí. 6084. 6.000. O sea, ¿cuánto vale el número H entonces? 6.084. 6.084. Es 1084. Oye, la que ¿Qué tú. tal, chicos? ¿Les gustó el método? Sí. Chicos, ¿les Sí, gustó el método? profe. Ya, pero practíquenlo, ¿ah? Si no lo practicas, no lo vas a aprender, ¿ah? Tienes que practicarlo, ¿ah? Son 3 pasos nada más. Ya, 3 pasos, por favor. Practíquenlo. La única forma de aprender es practicando. En su casa dense unos 20 ejemplos, ¿ya? 20 ejemplos y vas a ver que se te va a quedar en tu memoria ya para siempre, ¿ah? Lo bueno de esto es que se aprende para siempre. Allá. A mí me enseñaron en la primaria y mira, hasta ahorita me acuerdo. ¿No? Listo, muchachos, terminamos. Eso Profe, sería todo. profe, espere, ponga la 8. Profe, nada. Ya, Pero va a mandar eso es el todo, video y muchachos. también va a mandar la imagen al WhatsApp. Ya lo envié. Espere, profe. Ya lo envié. Ya, chicos, eso es todo. ¿Ah? Ya, nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Nos vemos, profesor. Adiós. Profe, cuídese, que Dios lo bendiga. ¿Les gustó la clase? ¿Les gustó? Sí, profesor. Sí, profesor.
Ya, si les gustó, acá tienen para practicar, ¿ah? Ahí tienen para practicar, ya mandé la ficha, así que no es tarea, Profe, por si nomás. acaso, ¿ah? No es tarea, Ahí, no es teacher. tarea, esto lo ¿Es tarea, pueden no, ir profe? practicando. No, no es tarea, no es tarea. Profe, hago Ya, no es nomás. tarea, este es para practicar, ¿ah? Los que quieran aprender más, por favor, pueden ir haciendo esto, Ya. ¿ya? Teacher, ¿puedo hacer Listo, ese chicos, 5? Discúlpame. ¿Cómo se podría hacer las 5 de nivel intermedio? A ver, las 5. Es inversa, pues, ¿no? Ah, ya ¿O es no? por, no, al No, profe, punto. ese es inverso de productos binarios. Claro, pues, inversa, ¿sí o no? Gracias. La fórmula ¿Ya salió, sería ah? 1 sobre Pensaba n que el por punto n más significa 1 es otra cosa. igual a n sobre n más 1. ¿Sí o no? Y ya salió. Ya. No, todo está fácil. De ahí tienen más Chao, todavía. profe, chao. Acá tienen Chao, más. profe, cuídense, Ya. bendiciones. Cuídense profe, mucho. cuídese. Chao, Chao, profe, cuídense. Chao, Ya, Chao, teacher. ya, cuídense mucho. Chao, Chao, chao. chao, profe. profe. Chao.